Conference. Bueno, pues gracias por estar aquí de nuevo. Por pronto pasamos a la siguiente charla coloquio y lleva por título El lenguaje silencioso de la vida. Una charla que nos va a amenizar nuestro querido amigo y compañero Santiago Garde. Y bueno, pues muchas gracias y adelante. Vale. Bueno, empiezo diciendo lo mismo que dijo Jesús, que envié cuatro propuestas por si faltaban propuestas, y de las cuatro, pues bueno, se me han elegido dos, ¿no? Y una de ellas es esta, efectivamente, el lenguaje silencioso de la vida. Las demás estaban preparadas, esta no preparé absolutamente nada, porque lo que yo envié es todo acontecimiento tiene sus símbolos que nos indican lo que debemos entender. Hablo de la vida. Fuera de nosotros se proyecta la vida como un espejo que nos muestra algún rostro de nosotros mismos. En el escenario de la vida es donde debemos leer como ella nos habla. La vida no tiene boca. Entonces la propuesta, lo pongo aquí, era exponer varios casos reales para entrar en coloquio, en charla. Los casos reales, es decir, cuando digo esto estoy hablando de lo que estoy viviendo. Como vivimos todos, estamos aquí, estamos en la vida, todos tenemos experiencias, tenemos contacto, es decir, vivimos, ¿no? Y para entender lo que quiero decir con esta frase que os acabo de mencionar, bien, a ver si me da tiempo a poner dos casos reales que son los que en su momento me vinieron. Entonces voy al archivo de la memoria y voy a tratar de ponerlo, ¿no? Empiezo con el primer caso. Estaba trabajando entonces, ahora estoy jubilado, y una compañera de trabajo, para ubicarnos, mujer de 30 años, se jubila la secretaria que teníamos allí en el trabajo. Yo trabajaba en un taller de automóviles, me jubilaba ahí en automoción, y la reemplaza esta compañera que viene de otra sucursal que tiene la misma empresa. Y no voy a contar su vida, pero sí, digamos, a lo que me refiero, lo que la vida nos da, lo que nos enseña, cómo estamos conectados para darnos a entender, nos da algún mensaje, nos da continuamente mensajes. Estamos realmente conectados y es otra forma de silencio. Para mí es otra forma de silencio, por eso quería poner esto de esta otra manera. Aunque yo también, para el que no me conozca, estoy de acuerdo con todo lo que aquí se ha dicho. Conozco tan perfectamente la obra del tibetano, conozco Vicente Metal, conozco muchísimos libros, muchísimas literaturas, pero a mí me gusta hablar siempre de lo que vivo, ¿vale? Para salirme un poquito de otras cosas. Y entonces estas experiencias, voy a seguir con ella. Mujer de 30 años, como os decía, nos conocemos lógicamente en todos los trabajos, nos vamos conociendo las personas, ahí he trabajado yo 13 años, y el tema es que un día llega ella allí y nos llega lo que le había ocurrido a todos, pero yo en el momento del descanso voy a ella a hablar con ella, y lo que ella contaba y lo que le había ocurrido ese día, porque en otro día le había ocurrido otras cosas, es que simplemente había reventado el termo del agua donde ella vive y la había dejado la casa, pues imaginaos cuando reventó un termo y son grandes, ¿no? Claro, yo la lectura que hago de esto, la hablo con ella, y la lectura que hago de esto es el estado emocional en que ella tiene que estar, ¿no? Por ese reventón del termo. Entonces le pregunto, hablo con ella, me habla de sus problemas a nivel familiar y sobre todo del padre. Y yo captaba más cosas, entonces le digo, oye, se viene aquí un chico a esperarte todos los días con el coche, ¿no? Dice, sí, es que estoy casada, es mi marido. Digo, "Ah, bueno". Y le propongo, digo, mira, yo ya con lo que hemos hablado veo que efectivamente estás en un estado emocional difícil de tomar decisiones y tal.
Digo, yo te propongo una limpieza de aura para, para que te veas más limpia y puedas tomar las decisiones que tengas que tomar más correctamente. Y la prevengo. Digo, esto ya me ocurrió en algunas ocasiones. Y hay ocasiones en que la persona se ha divorciado de la otra, simplemente se han separado. Digo, entonces te prevengo porque con lo que me cuentas o lo poco que me cuentas y cuando esté limpia lo que puede ocurrir, a ver si quieres o no quieres. La cosa es que accede a una limpieza de aura, no allí lógicamente en el trabajo, es más, se la hago a distancia, ni siquiera físicamente, y al poco efectivamente se separa. Hablo esto para que vean cómo en la vida, cómo cada uno podemos interpretar, yo en este caso, con la gente que convivo, familia, amigos, compañeros de trabajo, cuando hablamos de estos temas, o nos contamos las cosas que nos pasan en la vida, siempre hay una lectura de lo que nos ocurre. Este es el silencio al que me refiero, ¿no? Que la vida nos habla continuamente. Y tardan un poquito en separarse. Entonces compra allí mismo, en la misma empresa, un coche nuevo y al poco también empieza a buscar trabajo. Venía de, como digo, otra sucursal, se ve que ahí o en otro sitio tampoco es que hablara mucho, pero bueno, conmigo hablaba algo y no es que quiera contar exactamente su vida, pero ir a lo concreto, ¿no? Compra este coche nuevo, empieza a buscar trabajo, le sale un trabajo mejor, con más dinero, y lógicamente los trabajos tampoco esperan a que tú te decidas en un año lo que sea, ¿no? Y ella pues no sabía qué hacer, no sabía qué hacer porque aquel sitio le pillaba bastante cerca de casa y en este tenía que bajar a Madrid. Pues bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando un día llego al taller, abro la puerta y allí estaba el coche con el clásico golpe que cuando uno da por detrás al frenar, o frena los dos, uno levanta, el otro se mete debajo y rompe y destroza o arruga todo el morro, desde capó, aletas, faros, radiador, todo se viene para atrás. Es decir, un golpe escandaloso de mucho dinero, pero luego no toca nada estructural del coche. Bueno, pues yo hago mi lectura de todo esto, hablando con ella, y ella, como ya sabía de pues empezaba ya a darse cuenta de las cosas, ¿no? Después de haber hablado conmigo, de las cosas que les pasaban, el por qué debía hacer. Y bueno, en este caso, cuando viene ella allí al taller, lo primero que hago cuando vamos uno hacia el otro es saludarla y le doy mi enhorabuena. Le digo enhorabuena, le doy la mano y todo, ¿no? Queda sorprendida y dice, ¿y eso, Santiago, por qué? Digo, porque mira, ya sabes lo que venimos hablando, me vienes preguntando, ya ves las lecturas que yo hago y la lectura para mí está muy clara. Ya ves que ha roto con muchas cosas, que estás pendiente de esto y mira lo que acaba de pasar. Es que ha roto todo el morro, es que ha roto con todo, le digo yo, ¿no? Digo, está claro, para mí está claro lo que hay y lo que debes hacer. Yo no te voy a decir lo que tú debes hacer, pero para mí está muy claro. Ten en cuenta que, mira, visión nueva, faros nuevos, en fin, empecé a explicarla y aunque el coche era nuevo, ¿sabes? Pero ahora iban todas esas cosas nuevas. Pues se ve que ella, con lo que hablamos, tampoco se lo pensó mucho. El trabajo no esperaba. Y claro, pidió la cuenta, se fue y lo que habló de lo que es la vida, lo que son el hablar con compañeros, lo que nos pueden ayudar en sus palabras, en lo que sea, ¿no? Pero estamos conectados. La vida nos conecta a todo. Entonces, bueno, para no alargarlo, se va de esta empresa, se va a esta empresa nueva y allí encuentra su nueva pareja. Y para terminar este caso, en enero de este año ya tenía su segundo niño, ¿eh? Entonces, en este caso vamos a dejarlo ahí y vamos a por un segundo caso, más que nada, como os digo, para que entendamos de lo que quiero hablar, ¿no? Porque todos estamos sumergidos en lo mismo, a todos nos ocurren cosas y la vida nos habla. Yo lo vivo continuamente, es que nos habla continuamente la vida. Entonces yo puedo manejar mi vida tal y como yo la interpreto, pero hay otras personas que a lo mejor no. Pero pequeñas ayudas como esta que os digo, hablando con compañeras, con amigas o con vecinos, con gente o quien sea, pues empiezan también
a darse cuenta de otras cosas y empiezan ellos mismos a hacer sus propias lecturas y a tomar la rienda de sus propias vidas, que en definitiva es lo que tenemos que hacer todos. Entonces, segundo caso. También mujer, 46 años, viuda de hacia 10. El marido murió por una enfermedad, 2 niños, ahora mismo son 12 y 14 años, niño y niña. Y para ir más al grano y no enrollarme sobre la vida de cada uno, hubo muchas cosas que no le di importancia en principio. Digo, porque con esta persona me veía mucho. Cuando ella estaba casada, su marido se ocupaba del automóvil, de llevarlo todo correctamente, y ahora ella de eso no entiende, y como tenemos muy buena amistad, pues siempre recurre a mí. Un día me llama simplemente para ir a arreglar una rueda. Había pinchado, para que vea lo que es la vida y las cosas de la vida. Había simplemente pinchado y le digo dónde quedamos para ir a arreglar las ruedas en un sitio de confianza para mí, ¿no? Bueno, hablamos y ella me cuenta. Sí, en un momento mientras reparaban la rueda, hablamos y me cuenta, mira, es que hablando con las compañeras, estoy soltera, estoy sola, métete en estas páginas de internet, a ver si encuentras pareja, a ver qué pasa y tal. La cosa es que ella encuentra un hombre. Este hombre también divorciado, aporta un niño a esta pareja, el hijo de él. Ella vivía en un piso, deja el piso y se mete en un chalet. Ella es la que lleva a su actual pareja, mejor dicho, a esta persona que estaba conociendo, a su casa. Entonces yo de todo esto, cuando ella me lo va contando, pues estoy haciendo una lectura. ¿Y por qué os cuento esto? Porque me cuenta que a las amigas le decían, este pinchazo es este con el que estás, ¿eh? Esto va mal. Claro, son lo que dicen las amigas. ¿Por qué? Porque ella parece ser que les explica que el niño no acepta a este hombre, tiene muchas discusiones y este le dijo cosas que a ella no le gustó. Para que veas que hablo simplemente de una cosa tan sencilla como podemos vivir cada uno de nosotros. Son simplemente ejemplos para que entremos en este lenguaje silencioso de la vida, como yo lo llamo. Simplemente no es otra mi idea, ¿no? Pero yo le hago otra lectura y le digo, pero vamos a ver, estamos hablando de un pinchazo. Un pinchazo se arregla. No hay que poner la rueda nueva. Por lo tanto, por lo que estés pasando, esto se arregla. Se arregla el pinchazo, pero claro, viene un segundo pinchazo. Y un tercero, todo seguido. Cuidado, en la misma semana. Recurre a mí. Seguimos hablando. Digo, siguen siendo pinchazos. Tienen arreglo. Tienen arreglo, efectivamente. ¿Ves cómo ya empezamos a entender las cosas? Pero esto no para. Se ve que esto también... Estoy diciendo estas interpretaciones mías, ya lo digo así, lo expreso así, porque yo voy interpretando, ella me llama continuamente y cada vez que ella, el coche queda en el taller por lo que sea, yo le presto un coche, le dejo el mío, ¿no? ¿Verdad, tío? Tengo muchísima amistad, por eso la conozco bien, ¿no? Bueno, pues en una de estas que ella pasa por una rotonda, ¿veis? Una rotonda, es decir, algo en donde se da vueltas, por eso lo decía esto así. Alguien la da. Y la da justo en la rueda delantera derecha. Pero ¿qué ocurre? Al darle en la rueda delantera derecha, dobla el amortiguador y la rueda va pisando así. Cada vez que la usa se va comiendo la goma por dentro. Igual que las otras, cuando estuvieron pinchadas, hasta que se arregla el pinchazo, van pisando mal y las gomas se van estropeando. Pero ya le explico yo a ella. Digo, mira, por lo que tú me has contado, tú te has metido en el chalet, es él el que ha ido a tu casa, no al revés, porque la vida podía haber sido al revés. Ella es más pudiente, en fin, la vida ha sido así. Te digo, yo la lectura que hago de esto es que tú eres la parte delantera del coche porque las ruedas traseras son las que siguen a las motrices que están adelante. Por lo tanto,
la lectura que decían tus amigas de que la de atrás veían a esta pareja, digo, yo estoy de acuerdo con eso, que él es la parte trasera y tú la rueda delantera. Entonces ahora mismo eres tú la que le está dando vueltas a cosas por esta historia que te está pasando. Bueno, pues como no la atendían bien donde ella iba en ese taller, ya te digo, pasaron otras cosas antes, esta pareja le hizo un seguro nuevo donde yo le dije, porque ahí llegas con tu coche, te dan un coche de sustitución, se ocupan absolutamente de todo, pero él no había hecho no había cogido el coche de sustitución. Con esa rueda que pisa mal, vamos allí con su propio coche, nos explican todo eso y le dicen, bueno, pues para el próximo recibo, por 10 euros más para que veas, vas a tener derecho, pero hasta el próximo recibo por coche de sustitución. Pero por lo menos esta casa nos busca taller. El taller cerquita de mi casa. Yo iba y venía andando. No obstante, como no había coche de sustitución, el taller te lo deja, pero yo le dejé otra vez mi coche. Se lo repara muy bien, la verdad es esa, y desde entonces yo a este taller llevo los de mi familia, los míos, porque ahora estoy jubilado y he dejado de llevarlos a donde estaba porque estaba más lejos, ¿no? Pero bueno, este coche es que hablaba por los codos, porque otro pinchazo en la rueda que faltaba, la delantera izquierda ahora, bastante más gordo, que empieza a pisar mal, que es que mira, se me desinfla la rueda, no voy a llegar y no puedo parar, no puedo dejar el coche y tal. Y así un montón de circunstancias. Hasta que después de tantas cosas como han ido pasando en tan cortito espacio de tiempo y las cosas que yo la iba diciendo, le decía, mira, por lo menos tienes la suerte que es que la vida te habla. Digo, ya ves las cosas que hablamos, lo que te explico. Porque os he hablado de las ruedas solamente, pero aquí se han cambiado anteriormente los líquidos de freno, las pastillas de freno. Yo le he puesto bombillas en los faros de adelante, en las luces traseras, la visión de ella, la visión trasera, ya os he explicado la parte del coche que corresponde a uno, la parte que corresponde a otro, es decir, la lectura que yo hago, ¿no? Y ella entonces va aprendiendo. O sea, por eso decía que es que este coche hablaba por los codos, ¿no? Bien, pues a ella también en el transcurso de todo esto le hice una terapia a nivel etérico, físicamente, otra a distancia, y lo último fue venir aquí a unas terapias grupales que hago por aquí, por Segovia, en lugares muy concretos, con unas energías muy concretas, pero ya no con ella sola, sino con los que quisieron venir de su pareja, de hijos, y más las amistades que se reunían siempre en esta casa, porque también tiene sus amistades. Por eso os digo, la vida nos habla de muchas maneras. Simplemente, repito, hay que estar atento a ese silencio, es un bullicio. Bien, y ya decidimos dar un cambio a todo esto porque otro día el coche se para, me vuelve a llamar, había formado una caravana que no veas, era un autobús detrás lleno de gente, y todo esto, repito, lo que la vida nos está contando. Menos mal que ahí el del autobús baja, con otro le ayudan a echar el coche un poquito para atrás, llevaba a los niños al cole, el del autobús que pasaba por allí los monta y se los lleva al colegio, ella me espera allí a que yo llegue con mi coche a hacerme cargo de ella para que se vaya a trabajar. Mientras tanto, llamando a la grúa, es decir, ese coche al taller, embrague nuevo y bueno, todo lo que conlleva el conjunto de embrague. Por no alargarlo más, de las lecturas que yo iba haciendo, pero que ella iba aprendiendo, pues decidimos, ya digo, mira, vamos a ponerle, como ya se ha puesto tanto al coche, ahora le vamos a poner las 4 ruedas nuevas. Porque una que si comía por dentro, la otra por los dos cantos porque se tundía para adentro al ir con falta de presión. Las traseras, los pinchazos que han tenido, vamos a poner las 4 ruedas al coche. Le pusimos las 4 ruedas al coche, hicimos esta terapia. Esto ha sido todo esto el año pasado, pero en un trocito cortito del año pasado. Lo último, como os digo, fue esta terapia a nivel grupal. Él no quiso participar. Es más, los hombres no quisieron participar, solamente las mujeres. Se hizo y bueno, de momento parece ser que no me necesita, pero cada vez que ocurre algo, ella ya hace su propia lectura.
Por ejemplo, para terminar y rematar, habían hecho un viaje en avión y por causas de estas de que la vida nos habla, que solemos decir por causas de la vida, no sé qué, me lo contó, pero bueno, la cosa es que ellos tuvieron un error y no cogieron el avión. Un día de retraso. Claro, cuando yo le pregunto, ¿qué tal te ha ido? Bueno, muy bien, digo, ¿y qué tal? Pero no ha habido nada, la vida no te ha contado. Dice, bueno, si te digo la verdad, teníamos que haber llegado el lunes, fuimos el martes, y es que teníamos pensado, teníamos ya cita con el banco para poner una cartilla en nombre de dos, hacer esto, lo otro, tal, no sé cuál. Y digo, ¿y qué opinas? Digo, por lo menos me lo voy a pensar, dijo ella. Ya no deja pasar cualquier circunstancia, ya empieza a tener atención. Estamos hablando de personas tan normales que no están metidos en esto, en estudios esotéricos, digámoslo así, pero basta que alguien que vaya haciendo una lectura de lo que nos va ocurriendo, como nos ocurre, creo que a todos, porque todos vivimos en este plano físico, y yo estoy hablando concretamente del plano físico, es donde lo vemos muy claro, es que lo vemos muy claro. Otra cosa es la interpretación que hagamos. Lógicamente, cuanto más conocimientos tengamos, por eso yo aquí ponía una de las frases, los símbolos y todas estas cosas, pues podemos darle mejor interpretación, ¿no? Y bueno, ya dejar esto aquí, si hay que ampliar algo sobre la marcha, pues ampliaré o volveré a estos casos o a otros, porque es que es increíble. Podría hablar de mi vida, de mis hijos, de la familia, de quien queráis, y vosotros de vosotros mismos, me imagino que también, ¿no? De esto es el silencio al que yo me refiero. ¿Qué ibas a decir que ahora se han hecho la rueda de la vida? No podía haber ocurrido, pero ya es otra lectura. Ya la culpa no es de ellos, porque había un conjunto, no, para que veas, había un conjunto de personas, entonces parece que no, pero lo que acaba de decir, si hubiera ocurrido, había que haber hecho una lectura. Que es a lo que yo voy, hay que hacer una lectura de cuando se ocurre. Y de ahí a que yo, por ejemplo, aquí tengo esta frase puesta, que es la misma que puede decir Vicente de otra manera, digamos, yo tengo mi propia frase, ¿no? Que os la voy a leer. Seamos conscientes de aquello que vemos, escuchamos y hablamos, pues ese es el indicador de la frecuencia en la que estamos. Porque hoy en día nos enseñan a ver la vida y todas las cosas como energía. La energía emite, todos nosotros emitimos. Es frecuencia, nos conectamos por frecuencia. La información que recibimos son frecuencias. Y nosotros vibramos en nuestras propias frecuencias. Unas veces más alto, otras veces más bajo. Por eso yo digo esta frase, acuño esta frase, para no copiar de otros. ¿Vale? Y entonces, bueno, si queréis que hablemos de alguna pregunta. Yo, en otro orden de cosas, cuando yo empecé a meditar al poco tiempo, sin conocer la obra de Vicente, con 18 años, hacía hatha yoga, no sé por qué lo hacía, estaba cada día repitiendo el Om Mane Padme Hum, si no sabía lo que decía. No lo digo abiertamente, ya he tenido de pequeño percepciones de lo que se conoce como reino angélico. A mí me llamaba la atención, cuando yo tenía un pensamiento definido, voy a ir aquí, sentía, sin haber ni madera ni nada, un golpe. Este golpe, con el tiempo tuve que descubrir que era que no. Que no. Pues curiosamente, tengo 65 años y como me quede a lo mejor las 12 de la noche aquello de un libro en la mano, a dormir. Pero el divertido fue, después de venir del servicio militar, tenía que hacer una extensión en el piso de mis padres de la electricidad para hacer un conmutador. Se enciende aquí y se apaga aquí, ¿no? Y se ve que los cables los estaba montando mal. Y antes de entrar la luz general, cuando ya lo cerraba todo, en la puerta no había nadie. Pues menos mal que lo hice, hubiera quemado la instalación. A la tercera vez me di cuenta. Y era el silencio este de la vida, donde estaba el santo Eva o el angelito. Efectivamente. Sí, ya, bueno, a los automáticos antes no era, estaban abajo y no teníamos la caja que contaba lo que están abajo. ¿Y qué pasa? No estaba arriba todo el cuadro que hay ahora, es mi problema. Baja otra vez, aquello esto, con la linterna, dígalo, de aquellos que eran de rosca, de un rollo. Pero espera, para responder en tu caso, ¿ves? Pero ahora imagínate eso que dices tú cuando abres o donde vas a trabajar o abres una puerta y alguien ha puesto una pegatina y hay una frase o algo. No le damos a la importancia. Y ahí hay un mensaje. De esto es lo que hablas, que es un lenguaje silencioso continuo. Estamos todos conectados. No paramos de emitir frecuencia y de recibir esa.
Yo tengo cierta adicción a la cafeína y no debería de tomar mucha porque soy hipertenso, mi corazón no me pongo mal. Pero tengo una adicción a estos vasitos de café frío que venden en los supermercados y empecé curiosamente, igual que la cerveza, la clara, en el verano del 19, preludio de la famosa aquella película de la crisis sanitaria esta de la COVID, no sé por qué. Y de vez en cuando estoy en el supermercado y me encamino a la nevera donde están, siento el ruido este. Otra. Yo quería comentar, Santiago, que normalmente entendemos al alma como un ente que está fuera, pero es que toda sustancia tiene alma y el alma tiene un significado y ese significado se manifiesta en todos los hechos. Entonces me ha encantado cómo has relacionado la historia truculenta de ese coche con la vida de alguien y la comprensión que has hecho de eso. Y para mí es sencillamente que buscas acercarte a ese significado de todo lo que ocurre en nuestra vida, porque todo ocurre así. Y por algo. Por ejemplo, trabajo con pacientes y desde que me llaman al timbre estoy atento a todo lo que ocurre, porque luego esto que pasa lo interpreto o busco entenderlo como un significado. Y eso me sirve para ver cómo está, cómo viene, en qué cosas enfocarnos. Solo eso. Claro. Pues por responderte y no responderte, hace poco, nada, el otro día, hablando con Ángeles y Manuel, que estuvimos juntos, hablando de este tema, ves incluso personas que no conoces. Me comentaban, dice, pues mira, que hablando de esto, no voy a revelar nada ni esto, por eso no te he pedido permiso, pero hay confianza y entonces simplemente dice, pues mira, una sobrina nuestra le está pasando esto. Una chica joven, 12 años, ¿no? Me parece que me dijiste. Y por eso decía también que cuanto más conocimientos que tengas de simbologías es mucho, muchísimo, porque he estudiado muchísimo en simbología, ¿no? Y entonces, en este caso, para que tú veas, yo a una persona desconocida totalmente recurrí a la astrología, sin saber ni siquiera su carta, por eso para que vea lo que hablamos. Y le dije, tiene esta edad, según la astrología le correspondería esta casa, en esta casa corresponde a esto, entonces estudios primarios, están los estudios primarios, y ella me dice, no, estudios primarios, va muy bien la chica, digo, ya, pero son estudios primarios, son estos, esto, lo otro y tal. Y bueno, no voy a seguir más porque no tengo por qué hablar de cosas si quiere ya que hable. Le dije, ¿ves? Y me has dicho, ¿ves? El año pasado le pasaba a esta. Ella no habla si este año le está pasando. Entre otras cosas más que corresponden a esa casa. Entonces, cada uno, cuando hacemos una interpretación a otros, de acuerdo con nuestros conocimientos, podemos, según las herramientas, como todo, si a mí me dan solo un martillo, poco voy a hacer. Pero si me dan un banco lleno de herramientas, vamos, puedo hacer hasta milagros exagerando, ¿no? Y esto es de lo que estamos hablando. De la vida que todos continuamente nos está hablando, pero nos damos cuenta. Y esto tiene que ver con el silencio. Y esto tiene que ver con el silencio. Tiene que ver con el silencio porque vivimos los problemas, los vivimos así. Y no digo a nadie que no. Y es así como vivimos. Lo vemos. La conciencia testigo es esto. No se trata de deshacer la pantalla. No es esto que tengo. Pero fijaros qué perspectiva. Lo que comentaba, por ejemplo, Rodolfo. Él no pierde su compostura de terapeuta, pero está atento justamente a los estímulos que vienen de esa persona que se aproxima, junto también con los propios, porque en ese día tienes tus condicionantes astrológicos, energéticos, personales, y esa perspectiva es un poco la que tiene que ver, pero claro, cuando no estamos en silencio, o sea, el silencio es justamente el no dejarse arrastrar. O sea, no se trata de no tener estos problemas que tenemos por resolver, porque todos tenemos un cuerpo de dolor todavía por resolver. Pero en la medida en que somos capaces de es que no se trata tanto de no percibir, sino la clave de todo es no dejarse arrastrar por el flujo de la energía de ese cuerpo de dolor que arrastramos. Esa es la clave. Sí, bueno, pues por responder algo, porque ha levantado la mano por allí.
es que simplemente haciendo eso, que ya estamos cumpliendo con todo lo que se ha dicho así, es que es la única manera que estamos viviendo el momento. Es lo único que tenemos que hacer, además. Eso es como pienso. Es lo único que tenemos que hacer. Porque cada momento es para aprender. Y si no lo vemos, no lo vivimos. Por lo tanto, no aprendemos lo que la vida nos regala. Ese es el regalo de la vida. Claro, porque es que encima, fijaros que lo que sucede, que aparte de que no nos damos cuenta, estamos aquí, pero es que tampoco intentamos evitar lo que hay aquí. Intentamos evitar aquello que nos va a desencadenar o nos va a reactivar el dolor ese que nos está. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Rendirnos a esa experiencia que inicialmente puede ser dolorosa. La rendición a ese momento de adversidad está vinculado porque nos está reactivando aquello que todavía en nosotros no ha sido traspasado, sino que ha sido retenido. ¿Por qué retenido? Porque lo que no nos afecta nos atraviesa y pasa, nos olvidamos. Por eso hay personas que ante una misma circunstancia a unos les pasa, no les preocupa, y a otros que les preocupa. ¿Qué es esto qué es esto esta malla que tenemos aquí? Pues cada uno, esa malla es la que retiene un tipo de circunstancias emocionales, mentales, conductuales, ¿no? Entonces, claro, todo aquello que intentamos evitar, pues lógicamente, pues lo que va a hacer es persistir, reforzar esa malla y ir cada vez más alejado del silencio y perpetuarnos en ese cuerpo de dolor que es el que nos va determinando la vida diaria, ¿no? Sí, pero mira lo que acabas de decir, voy a dejar mañana la verdad que has hablado. Si lo vemos desde lo que es la energía, la frecuencia, las ondas, como lo explican, que hoy en día todos entendemos estas palabras, este cuerpo físico en este plano del que estamos hablando, de los elementos que lo componen, del que más cantidad tiene es el agua. ¿Sabéis cómo se mueve y cómo recibe las ondas tal cantidad de agua que tenemos en el cuerpo, que es más de la mitad, más del 50%? Entonces, ¿qué ocurre? Que os podríais contar muchas cosas de lo que nos va a ocurrir a otro nivel, pero sería otro tema. Simplemente he metido este inciso por lo que él decía. Y hay algo del cuerpo emocional, que es donde nos impacta continuamente. Las ondas nos impactan y nos mueven esas aguas y responden incluso cristalizando cosas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hacer una cristalización, incluso en un laboratorio, siempre es disolución de algún producto para que cristalice. Es decir, el agua interviene siempre. O sea, no hay que tampoco que rechazarlo, pero entendiendo también estas cosas, por eso os decía, cuanto más conocimientos tengamos, mejor interpretación vamos a hacer de lo que nos pasa. Había levantado la mano, me parece antes. Cuando una persona COVID difícil se cuestiona todo, de alguna manera también igualitarista, ¿cómo concretar lo que estás hablando y empezar por algo? O sea, ¿por dónde puedo empezar para poder tener la gran suerte como tú de que me vienen dificultades en la vida y son oportunidades? Lo has enfocado muy bien, la verdad es que lo has enfocado muy bien, pero es que para mí, con lo que acabas de decir, me parece que tú sabes lo que dices y sabes la respuesta. ¿Ves? Esa es la interpretación que yo hago de lo que tú me has dicho, pero te das cuenta cómo estamos conectando y yo no voy a ir a responderte algo que sé que sabes también o mejor que yo, no te conozco, pero por tu trabajo, por lo que has estudiado, por tu forma. Pero ya en tu forma de decirlo, si yo presto atención, te tengo que responder lo que te he respondido. O algo parecido. Ya, pero dame otra información que necesito para sacar. Bueno, pues si quieres ya algo más concreto, pues mira, la vida, igual que a mí, ya lo ves, los casos que yo he puesto son casos que te van viniendo y vas poniendo en práctica lo que tú ya sabes. Pues a ti te viene gente también para poder ayudar. No a lo mejor a este nivel más simbólico como hago yo, pero al tuyo, inevitablemente. Y si tú encima, como decía yo antes en esta frase, de seamos conscientes de aquello que vemos, o que ves, escuchas, hablamos, ese es el indicador de la frecuencia en la que estamos. Entonces volvemos a lo que han dicho todos los compañeros, esa atención, por darle un nombre. A ver. Yo estoy de acuerdo con que
la vida te habla continuamente. Por otra parte, personalmente, yo a veces sí que veo las cosas claras, pero otras veces yo no me atrevería a interpretar. Por una parte, yo reconozco todos los conocimientos que tenéis y a mí, entre comillas, me asombra un poquito, pero yo no los tengo y entonces no los echo en falta tampoco, porque por otra parte digo, prefiero desde el momento presente, o sea, en la presencia, en la conciencia de lo que yo en este momento puedo resolver, vivir el presente desde la sencillez. Desde esa sencillez, pues creo que por lo menos a mí no me hace falta tener todos estos conocimientos para a lo mejor encontrar la vía o la certeza. Porque en el fondo, bueno, pues creo que sí, que los conocimientos son útiles, pero ¿hasta qué punto no nos vamos a equivocar con todo esto? ¿Hasta qué punto vamos a acertar realmente con los conocimientos? Sin embargo, desde una vivencia quizás más profunda, podemos encontrar otro tipo de sabiduría que nos llegará a entender, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero que digamos que Por lo menos te estoy entendiendo. que de todos estos conocimientos, Pero mira, déjame que te haga... Tú me vas a decir, pues sí, interpretas, pero es tu interpretación. La interpretación de lo que me pasa la tendré que hacer yo. Exacto, es de lo que estoy hablando. Es de lo que estoy hablando. Y entonces yo reconozco que no siempre soy capaz de interpretar las cosas que me pasan. Entonces, como soy capaz de interpretar las cosas que me pasan, pues intento respirarlas, intento aceptarlas, soltarlas y confiar. Confiar en que, bueno, pues estas cosas te llegan para que tú despiertes y bueno, que quizás no es tu momento, porque, bueno, de entenderlo todo y que vamos en camino. Entonces, bueno, no sé, mi filosofía es intentar llevar la vida de forma más sencilla, sin complicarme tanto la vida, porque me parece muy complicado porque que me parece bonito y ya son cosas, ¿no? Pero a lo mejor algún día en otra vida puedo tener estos conocimientos, pero desde luego que hoy por hoy los tengo. No, pues mira, déjame que te conteste. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Yo hablo de donde yo estoy para interpretar, pero la vida a ti te va a traer hasta donde tú interpretas. Y no solamente eso, es la que nos enseña a todos. Es que la vida tiene que tener un propósito. Otra cosa es que la sepamos interpretar, que esto es lo que tú dices, más o menos. Pero hasta tú incluso, tu vida, para que veas, lo acabas de decir tú, dices, yo no tengo estos conocimientos como todos otros, pero si has hablado desde un punto más elevado, y la vida te puede traer muchas veces la misma situación repetitiva. Y entonces, si la primera vez, porque hay casos, muchísimos, y seguramente que lo hemos tenido todos, no le has prestado atención la primera vez, pero aparte de repetir su y no otra vez, llegará un momento que te pararás. Mira, esto ya se está repitiendo. Y entonces, inevitablemente, tendrás que tomar una decisión. Es decir, porque haces una interpretación, tomas una decisión tú, como incluso los conocimientos que tengas, o ninguno, pero tomas una decisión por tu interpretación, inevitablemente. Por lo tanto, interpreta la vida a tu manera. Y la vida siempre, en esas frecuencias que yo os hablo, esos niveles de frecuencia, siempre las experiencias o el lenguaje, para que tú la entiendas, va a ir en tu frecuencia. Otra cosa es también que ocurre en estos mensajes de la vida, es que nos impactan frecuencias más altas
pero también vienen esas personas a nuestra vida que se lo cuentas y te orientan. Y de una forma natural. O sea, sin hablar de este tema, es decir, para que veas, y seguimos hablando, de lo mismo que dices tú, el lenguaje silencioso de la vida. Pareja, el amigo, no sé, el médico, Yo quisiera, añadir algo para que las palabras nos permitan quizá encontrarnos. Santiago habla de interpretación, pero en realidad lo que hace es un pensamiento abstracto que está muy cercano a la intuición. Entonces, aunque la palabra que él usa es interpretación, en realidad lo que hace es intuir. Y es precisamente ese paso de la mente racional, un hecho concreto, interpretable, que se abstrae, es decir, que se eleva, se ve desde lo alto, que nos acerca a ese campo intuitivo. Entonces, para mí, lo interesante es ese paso que nos lleva desde la comprensión racional, mente inferior, a una abstracción y después a lo intuitivo. Esa es la parte en la que no cabe ese error, porque toda interpretación está sujeta al prisma de ese yo pequeño. Pero cuando accedemos al plano único, la cosa cambia. Ya es conocimiento. Ya percibimos la corriente de la vida que se expresa y por lo tanto que captamos el propósito que tiene. Solo eso. Pues bastante al dicho. Yo voy a dar mi propia interpretación de mi vida también. O sea, en este último año, pues me surge la idea de que mi vida ya no tiene sentido porque ya he terminado con mi tarea. Entonces, mi corazón dice, bueno, pues, tiene una arritmia y haría, tiene que ir al médico y entonces el susto que me da, quiero que va a morir. Pero no. Entonces, la interpretación o la intuición que yo tengo es que me dan una oportunidad de comenzar con otra cosa diferente a la que estaba viviendo, pero que a la vez está en mi evolución, en mi manera de vivir la vida para que pueda sacar el mayor provecho de esta experiencia que tengo en el planeta, ¿no? Entonces, lo que yo siento, como él dice, de silencioso en mí, es que anteriormente estaba actuando de acuerdo a lo que me rodeaba. ¿De acuerdo? Yo respondía a las necesidades que iba surgiendo en la vida y más o menos pues iba valiendo de lo que los demás me pedían. Pero en esta forma de decírmelo, lo que me ha dicho es, no, tú tienes que hacer tu vida y dejar de buscar trabajo que te den de pan, sino que el trabajo lo tienes que hacer tú. Eso es lo que de alguna forma quería expresar, porque me parece que el silencio ese que poco a poco voy entendiendo, porque me cuesta mucho buscar en mi interior, pero de alguna forma la vida nos presenta para que aprendamos. Bueno, pues yo desde muy pequeña he sentido esas señales de la vida y la he interpretado por mi manera, ¿no? Podría contar muchísimos casos, pero voy a contar uno referente a mi hija, la pequeña. Ella se traslada, termina su carrera, se traslada a Guadalajara a trabajar en un hospital. Entonces, el primer día, en una rotonda, le da un golpe por detrás y tiene un latigazo. Bueno, pasan los años, sigue trabajando, normalmente 7, 8 años, y yo siempre he intuido que aparte de la señal principal, hay señales menos relevantes. O sea, pues si tú tienes un jersey rosa
hace 7 años me ocurre esto, pues a los 7 años te compras otra cosa. O una canción o cosas así sin importar. O a los 7 años está en otra rotonda y le dan otro golpe por detrás. Entonces, yo ya intuitivamente sabía que iba a haber un cambio por ciertas pequeñas señales. Y le digo, Mayra, va a tener un cambio en el trabajo. A la mamá, yo sí, va a cambiar de trabajo. Efectivamente, hay unos recortes en el hospital. Ella ya no puede económicamente vivir con esos recortes, porque estaba viviendo fuera, con un hijo y todo, y decide pedir trabajo en Europa, de Madrid. Efectivamente, aproximadamente a partir de ese golpe por detrás, a los 2 meses empezó a trabajar en Europa. Pues esas señales, digamos, te voy a contar más casos, pero bueno, ese es un concreto. Esas señales siempre las he tenido yo, digamos, intuitivamente yo he sentido esos cambios en las personas que me rodeaban, incluso en mi vida. Como lo que dice Rodolfo, lo que dice Rodolfo. Lo que pasa es que yo también empleé la palabra lectura de la vida, porque muchas veces la vida nos trae, aparte, en las situaciones se presentan muchos símbolos. Y bueno, cuando uno trabaja mucho la simbología, te trae más a lo mejor a otra persona, porque sabe que lo vas a interpretar. Porque luego, mirad, hay símbolos universales, yo los llamo así, y símbolos particulares. Y pongo un ejemplo. Cuando todos teníamos la moneda de 100 pesetas en el bolsillo, que salieron muchas, no sé si recordáis que en unas ponía C-I-E-N, 100. Yo como español lo entiendo, sé que es 100, particular. Universal, había otras que ponía 1, 0, 0. Cualquiera que venga a este país sabe que es 100. Pero así también pasa a otros niveles, por eso hablo también de esta manera. Entonces, has expresado perfectamente lo que decía Rodolfo, pero es una lectura realmente. Tenemos que leer el libro. Si vemos la vida como un libro, es la lectura que hacemos de nuestro propio libro. Pero otra conclusión que yo te voy a decir, que si eso no lo entiendes, no lo llevas a tu vida, se repite. Es lo que le explicaba yo a ella antes, sí. Cuando hay algo importante, te va y te va y te va a hacer. Bueno, no sé quién va, no sé. A veces, bueno, yo en mi propia experiencia, a veces debemos obtener respuestas muy rápidas, ¿no? Y la respuesta está en el tránsito de lo que te está sucediendo. Y entonces en mi propia vida me pasaban una secuencia de cosas y yo decía, joder, ¿por qué mal lo estoy haciendo? Porque intentaba una cosa, intentaba otra, desde un ángulo, desde otro, le daba 12.500 vueltas. Y seguían sucediéndome cosas de distinta manera, siempre aprendía en cada vuelta que le daba y era desde otro lado y tal. Y al final me he dado cuenta que el propio aprendizaje está en ese tránsito, ¿no? Y en una vuelta y en otra, ¿no? Y te va como depurando, ¿no? Y dando más brillo y vas viendo distintos ángulos, ¿no? Y ahí también están las señales de la vida, ¿no? Pero que a veces las señales vienen en la medida que tenemos capacidad de escuchar. A veces solo puedes escuchar hasta 25 y ya está ahí guiada, ¿no? Después de la vuelta, pues igual puedes hasta 35 y así, ¿no? Cuando llegas a 100 o al sitio que sea, te das cuenta que era importante todo eso que ha sucedido porque te ha llevado, o sea, no había atajo, no podía haber atajo, porque la enseñanza estaba en transitar todos esos recorridos, ¿no? Y a mí me ha ayudado muchísimo eso, como una vocecita que oía que tienes que tener fe, porque desconoces el sentido, pero tiene un sentido, ¿no? Y bueno, pues ten fe, ¿no? Confía, y para mí eso ha sido muy, muy importante, ¿no? Porque
me ha ayudado a ir transitando las cosas que me han sucedido y a ir creciendo y me ha hecho, o sea, cada vez que a veces sentía que era como muy heavy, que me iba a romper y eso me hacía más fuerte, porque como era como la de Félix, digo, cuanto más caes te das cuenta que nada te rompe, ¿no? Porque eso solo te hace más fuerte y te da más confianza, porque cuando reconstruyes un dolor muy profundo, reconoces la capacidad de la reconstrucción, ¿no? Y eso te da más poder. Y a veces hay como que caer, hundirse, sufrir, dolor, todo tiene sentido y está en el crecimiento de la evolución. Y a veces la pregunta y la respuesta fácil no llega porque no tiene que llegar. Lo has expresado muy bien, ¿ves? Pero todos estamos ahí. Incluso por lo que decía ella, que lo ve. Todos estamos ahí. La vida siempre va a respondernos en la frecuencia que estamos sintonizados. Todos tenemos nuestra propia sintonía. Y inevitablemente estamos conectados a la vida en esas frecuencias, porque la vida nos puede hablar en muchas, pero a nosotros nos va a hablar en la que estamos conectados. Entonces, cuando hablamos de otras cosas es elevar esas frecuencias, a ver más para que nos ayude más. Pero eso vas haciéndolo como tú acabas de explicar en tus propias experiencias, en tu propia vida. Ella te habla como a todos. Sí. Gracias. A ver, has hablado muy bien sobre el libro de la vida, ¿no? Es la fuente de sabiduría más enriquecedora desde donde nos podemos nutrir, que es la vida. Entonces, cuando a través de la vida adquieres esa sabiduría, no conocimiento, porque los conocimientos los podemos adquirir con un libro, con varios libros, con varias radio, televisión, muchos conocimientos, pero deja de ser sabiduría. Sabiduría pasa cuando lo has experimentado y cuando lo has vivido. Y cuando has tenido la capacidad de hacerte preguntas. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Y esto por qué? Y darle respuestas. Y las respuestas, las que verdaderamente nos ponen en el buen camino, son aquellas que surgen desde el corazón. Cuando te haces preguntas, por eso es muy fácil, para mí, resulta sencillo y no quiero, porque la mente lo que hace es dar vueltas, como se ha dicho, y lo hace todo muy complicado. Pero cuando buscas la sencillez y buscas el denominador común de todo, buscas la síntesis, entonces la vida, de alguna forma, es una luz que te guía. Y sabes que todo lo que te sucede es lo mejor que te puede suceder. Y sabes que todo lo que has pasado y has aprendido es lo mejor que has podido realizar. Y sabes que todo lo que el futuro, que lo que te viene, es lo mejor futuro que puedes tener. De ahí que, como muy bien se dice, el vivir el presente con esa atención, que es lo que verdaderamente en este momento, y cada vez que decimos presente se pasa y es pasado. Entonces, cuando se vive ese presente con esa atención que se acaba de, hemos dicho, que la atención y el silencio son la misma cosa, no puede haber silencio sin atención y no puede haber atención sin silencio. O sea, va unido. Al igual que el amor, pues se ha dicho aquí muchas veces, el amor, ese amor con mayúsculas que lo engloba todo. El amor es verdadero, tiene la voluntad y tiene la luz. Si no, ese amor no es amor. Entonces, cuando empleamos la palabra amor, quiere decir que lleva consigo esa lucidez y esa comprensión y esa voluntad. Creo que no estoy diciendo demasiado. Gracias. Sí, por decir algo, para ampliar lo que dices, porque está claro que todos estamos conectados a la vida, otra cosa es cómo la vivamos.
es que estabas hablando, me venían muchas cosas, pero el segundo caso que yo os he comentado, de los dos que he puesto, el de los pinchazos, el coche que hablaba hasta por los codos, bueno, perdón, por las ruedas más que por otro lado. Mira qué cosa, por eso es que no hay casualidades, no hay curiosidades. Cuando venimos aquí a Segovia a hacer esa terapia grupal que os he comentado antes, resulta que donde fuimos a comer, mira que restaurantes y sitios donde fuimos a comer, yo no lo sabía, me lo dijo ella entonces, el primer sitio donde ella fue cuando conoció a su primer marido. ¿Son casualidades de la vida o es que nos está diciendo algo? Porque aquí vinimos a hacer una terapia para acabar con un ciclo y empezar otro. Y la misma vida, o sea, es que te lleva al mismo restaurante, te está diciendo algo muy concreto. Empezó ahí acabó. ¿Me entiendes? Es decir, hay tantos detalles, tanto, entonces espero simplemente que a raíz de todo esto, pues bueno, basta que lo hayamos dicho, prestemos más atención en nuestra vida, no a la de los demás. Pues si no hay una intervención más, vamos a acabar, pero no vamos a acabar. Como la siguiente actividad es la meditación, perdonadme, voy a parar esto. Claro. Esto, yo te propongo, Rodolfo, porque si nos vamos y después volvemos, va a haber una dispersión increíble de energías. Y ahora tenemos un buen punto de integración. Entonces, te propondría continuar ahora la meditación, ¿vale? De acuerdo. Y luego nos vamos ya a las Podemos apagarla. Sí, así es. Apagarte, por favor. Os quiero proponer una meditación que se denomina terapia espiritual de la